coloque ahí, mi hermano, el que está ahí presente, que está ahí. Ojalá mañana cuando estemos ahí escuchando a nuestros hermanos, usted que está escuchando, diga que está escuchándolo, ¿sí? Ese es un programa de bendición para cada uno de nosotros, porque recibimos de su reflexión, miren, palabra que llega a nosotros, palabra que llega para iniciar mañana la semana, en estos momentos que a veces son complicados, ¿sí? Necesitamos recibir una palabra de aliento, una palabra que nos diga que todo lo tiene controlado Dios y nada se escapa de él, nada se escapa de su mano, todo lo controla. Por eso nosotros descansamos en él, reposamos en él y quitamos todo temor de nuestro corazón, de nuestra vida, porque sabemos que él está con nosotros y que él cuidará nuestro camino y cuidará siempre nuestros pasos. Amén, mi hermano. Amén. Dios lo bendiga. Recibimos a nuestro hermano Carlos, que tiene hoy el privilegio de compartirnos su palabra. Dios lo bendiga, mis hermanos. Amén. No, ahí me escuchan, sí, bueno. Hasta esta mañana nuestro pastor tuvo toda la intención de venir, inclusive el mensaje y ya estaba, yo creo que todos lo recibieron, estaba con la exposición de nuestro pastor, pero la verdad está bastante delicado de salud y me ha pedido que les lleve la palabra hoy. Así que, hermano, téngame paciencia hoy porque no estaba preparado, pero nada es casual. Así que si el Señor puso una palabra para compartirles hoy, hermano, es palabra de Dios para todos nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos hable conforme a nuestra necesidad, conforme al propósito para el cual Él la puso en mi corazón para compartirla con ustedes hoy. Amén. Pero vamos a bendecir también la vida de nuestro pastor. Sí, desde anoche bien tarde me escribieron para que él me dijo, yo pensé que me vale, dijo, si yo me levanto mañana bien, dijo, yo voy. Pero pues esta mañana ya me dijo que no. Y inclusive creo que se va para el hospital. Así que vamos, hermano, vamos a orar para que el Señor bendiga la palabra en esta mañana, pero siempre lo hacemos, hermano, con un coro que toca nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Así que desde ya disponga, hermano, todo su ser. Yo sé que desde que empezó la alabanza usted se dispuso, pero hoy le pedimos al Señor, hermano, que obre en mi corazón, en mi vida y en su vida. Así que usted bendígame, hermano, en esta mañana para yo bendecir su vida a través de la palabra. Gloria a Dios. Tomo de tu manto, me aferro a ti y mi confianza está puesta en ti y mis anhelos pertenecen a ti. Tú eres mi dueño, fui hecho para ti.
pues a ti es a quien yo tengo, Señor. Me tomo de tu manto, me aferro a ti y mi confianza está puesta en ti y mis anhelos pertenecen a ti. Tú eres mi dueño, fui hecho para ti, pues a ti es a quien yo tengo, Señor. Dígale. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti, Señor? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Sino a ti, mi Señor. A ti levanto mis manos y con ellas mi corazón, para que tú lo llenes de tu amor, Jesús, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Gracias, Señor. Tu nombre bendecimos, Padre, en esta mañana, porque tu bondad, Padre, porque tu bondad se acercó a nuestra vida hoy un día más. Gracias, Señor, porque nos permitiste abrir los ojos a un nuevo día y nos permites estar aquí, Señor, juntos como hermanos, dispuestos a recibir el mensaje de tu palabra. Yo te ruego, Señor, por favor, que me uses conforme a tu gracia y tu misericordia, tu bondad, Padre, y tu poder, para poder llevar el mensaje a tu pueblo, Señor. Que tu Santo Espíritu se mueva con libertad en esta mañana, redarguyendo cada corazón y cada vida. Y que esta palabra, Señor, la misma palabra que tú envías, Señor, sea para nosotros fortaleza, edificación, instrucción y como siempre un reto de vida, Señor. Oramos igual por nuestro pastor, Señor, suplicándote, Señor, por favor, que le levantes con poder, con el poder que tiene tu diestra, Señor, con el poder que tiene, Señor, tu mano sanadora. Hoy oramos por él, Padre, te rogamos que lo fortalezcas, que renueve, Señor, sus fuerzas, su salud, para que pronto esté aquí con nosotros, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, y dejamos en tus manos este mensaje y este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Y así sea, Señor. Amén. Bueno, no sé si ya se saludaron, y si no, saludes, hermano, no sobra un saludo. Gracias, hermanos.
Si usted me acompaña, hermano, en esta mañana, le ruego que abra su Biblia. Vamos a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, vamos a leer desde el verso 37. ¿Lo tiene, hermano? Bueno, yo le ruego que se ponga de pie, por favor, a no ser que tenga algún impedimento, para que leamos juntos la palabra, hermano, en reverencia al Señor. Lucas capítulo 6, versos 37, dice así: no juzguen a los demás y no serán juzgados, no condenen a otros para que no se vuelva en su contra, perdonen a otros y ustedes serán perdonados, den y recibirán, lo que den a otro les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Amén. Terminamos el culto. Yo creo que más claro de ahí, hermano, ¿cierto? Pero veamos a ver el Señor que nos expone en esta mañana. Tome su lugar, por favor, hermanos. Si usted regresa, hermano, un versículo anterior a lo que leímos, o sea, si usted empieza a leer desde el verso 36, ¿cierto? Dice ahí, en el verso 36, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Sed misericordiosos, dice en esa versión de las Américas, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Si usted se pone a analizar, hermano, mire, si usted toma este versículo, ya, para luego acomodar todo lo que viene después cuando dice no juzgar a los demás y todo lo que leímos, ¿cierto? Eso es un llamado que hacía y hace el Señor para que los discípulos del Señor pudiesen practicar la misericordia. Porque hay algo, hermano, y es algo que tal vez yo he estado estudiando bastante, y es acerca de la cultura de la iglesia, ¿sí? De cómo la iglesia en verdad debe aprender a ser diferente a cómo es el mundo. Yo hacía una anotación aquí y alguna vez se la leí a mis hermanos de la oficialidad y dice que la cultura cristiana no es solo lo que creemos, sino cómo vivimos lo que creemos cuando nadie nos está mirando. ¿Sí? O también, hermano, cómo hablamos, cómo tratamos a otros, cómo tomamos decisiones, cómo servimos, cómo resolvemos conflictos.
todo eso es parte de la cultura y debe ser parte de la cultura cristiana. Por ejemplo, yo les decía, a alguno de nosotros, cuando llega en la mañana y ve a sus hermanos que lo reciben en los carros, ¿cierto? Los que cuidan los vehículos, los que atienden a la entrada, las hermanas que gentilmente están ahí en la entrada, los hermanos de la alabanza, ¿cuántos le agradecen el servicio que prestan? ¿Cuántos de nosotros le decimos, hermano, muchas gracias por tu servicio al Señor? ¿Sí? Por lo que ellos hacen. Porque a veces, hermano, están aquí en la alabanza, ¿sí? Y a veces en medio de problemas, de dificultades, con sus cosas que enfrentan a lo largo de sus días, pero sin embargo vienen a servirle al Señor. ¿Cierto? Y a veces somos muy apresurados y por eso creo que el Señor nos habla en esta mañana. Y hay algo que entonces debe cambiar en la cultura de la iglesia cristiana. Y es, hermano, ese cambio de actitud con respecto a muchas cosas que nosotros conservamos y arrastramos del mundo y pareciera que no nos interesan. Y, hermano, siguiendo con esa línea o con esa idea de la misericordia, llegamos ahorita al verso 37, donde el Señor dice, no juzguen y no seréis juzgados. Amén, ¿sí me sigue? Ahora, hay que tener cuidado, hermano, con relación a qué fue lo que el Señor Jesús quiso decir cuando Él dijo no juzguen, ¿cierto? Porque algunos han tomado estas cosas del Señor como que si fuese una prohibición absoluta en torno al tema de juzgar a otras personas, ¿cierto? Pero, hermano, si lo entendiéramos de esa manera, que nosotros no tenemos que juzgar en absoluto a nada ni a nadie, entonces, ¿cómo quedaríamos con otras instrucciones que el Señor también dijo? Cuando, por ejemplo, cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, donde el Señor llama a sus discípulos a que juzguen. ¿Sí? Y Él dice, juzguen con justo juicio. Entonces uno se pregunta, dice, bueno, ¿juzgamos o no juzgamos? ¿Verdad? Porque dice ahí, no juzguéis, dice. Ahí, hermano, en el Evangelio de Lucas, pero en el Evangelio de Juan dice, juzguen. Entonces uno diría, bueno, ¿juzgamos o no juzgamos? Pero ahí dice, juzguen con justo juicio. Entonces, cuando nosotros venimos a entender estas palabras del Señor, Él no se contradice. La palabra no se contradice, sino que tiene, hermano, un sentido diferente. El Señor, hermano, no está prohibiendo en absoluto el juzgar, porque, como le digo, hermano, en otras ocasiones Él nos invita a juzgar, pero dice que lo hagamos de una manera justa. O sea, hay algo que le digo, por eso estamos hablando algo de la cultura de la iglesia, y es las intenciones que uno puede tener. Alguna vez les decía, la verdad es la misma, la verdad es única. El asunto es cómo utilizas esa verdad, si la utilizas para construir o para destruir. Amén. Bueno, le decía, hermano, esto, que en el Evangelio de Juan, Él nos llama y nos dice a juzgar con justo juicio. Además de eso, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, él llama la atención, hermano, a la iglesia de Corinto, porque resulta, hermano, que los hermanos se mostraban incapaces de poder juzgar asuntos de la iglesia, porque caían en esto, bueno, juzgamos, no juzgamos, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Y enfrentaban ellos, hermano, ese problema, ¿ya? Que estaban dentro de la iglesia, y ahí es donde Pablo les dice,
¿cómo es que ustedes no pueden juzgar las cosas internas de la iglesia? Si aún la palabra dice, hermano, que nosotros, que llegará el momento, hermano, que nosotros vamos a juzgar al mundo. ¿Sí? Y más adelante también dice que vamos a juzgar a los ángeles. Entonces Pablo dice, mire, si ustedes van a tener tal categoría, ¿cómo no van a poder juzgar las cosas que pasan en la iglesia? Pero ¿qué se necesita para eso? Un justo juicio. Amén, hermano, ¿me sigue hasta ahí? Bueno, como le dije, téngame un poco de paciencia porque me cogieron en contravía, digo yo, preparando el tema. Obviamente, hermano, que la clave está en entender a qué se refería Jesús. Acá cuando decía que no había que juzgar, porque el Señor dijo no había que juzgar, pero también dijo juzguen, ¿cierto? Él no está diciendo, hermano, que no hay que juzgar a nadie o a nada, es decir, Él no está diciendo que no hay que juzgar en absoluto. Lo que está diciendo es que no hay que lo que no hay que hacer es juzgar, que nosotros no podemos juzgar invadido por prejuicios, que nosotros no podemos juzgar invadidos por una mala amistad con alguna persona. Entonces, como esta persona me cae mal, ¿cómo crees que va a ser mi juicio? ¿Va a ser mi juicio acertado? ¿Va a ser mi juicio justo? ¿Cierto? Entonces, a lo que él nos está diciendo, hermano, ahí es que no se juzgue de una manera impulsiva. También, hermano, ¿de qué no debemos juzgar? El Señor nos está refiriendo sobre todo a lo que Él decía al principio. Cuando Él dice, mire, juzguen con justo juicio. Pero recuerden lo que dice el verso 37. Sean misericordiosos. Porque muchas veces somos, hermano, inmisericordes. Por eso Dios es tan bueno, hermano, perdón, hermano, me siento para poderlos ver mejor. El Señor dice, sean misericordiosos para que su juicio sea justo. ¿Me entiende? O sea, lo que van a juzgar, júzguenlo con misericordia. ¿Me comprenden? Bueno, hermanos, siquiera. Porque uno puede juzgar a una persona siendo implacable. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos a veces hemos caído en eso? De juzgar y somos implacables. O sea, no entendemos una razón. ¿Juzgamos en base a qué? A nuestros prejuicios, a nuestras actitudes, o como le decía aquí, hermano, en cómo hablamos, cómo tratamos a otros, cómo tomamos decisiones, cómo servimos, cómo resolvemos los conflictos en base a muchos prejuicios que manejamos. Entonces, ¿cómo vamos a poder juzgar justamente? Por eso el Señor dice, no juzguen para que no sean juzgados. Eso no es juzgar con sabiduría, con reflexión, sino que es un juzgar que se hace con fines destructivos, con el propósito de dañar. Por eso, hermano, yo le decía, la verdad sí, la verdad es única. Hay una verdad, pero hay personas que muchas veces dicen, yo digo la verdad, sí, está bien, pero ¿cuál es tu intención? ¿Con qué intención lo haces? ¿Quieres ayudar o quieres dañar? ¿Cuál es la intención con la que dices la verdad? ¿Es para construir o es para destruir? ¿Sí? También, hermano, cuando habla de que no debemos juzgar, el Señor se está refiriendo sobre todo lo que le decía, a ser misericordiosos. Nosotros debemos siempre tener en cuenta el tema de la misericordia, o sea, para juzgar nunca se aparte de nosotros como cristianos la misericordia. Amén.
Porque le digo, porque somos inmisericordias. Nosotros debemos tener siempre en cuenta el tema de la misericordia, porque uno puede juzgar a una persona sin ningún tipo de contemplación y sin importar lo que pueda pasar o ocurrir. Claro, hermano, lo que uno juzga son, hermanos, situaciones negativas, diríamos que una persona, lo que una persona hace o hizo, pero detrás de toda acción, hermano, detrás de toda conducta siempre hay una historia. ¿Sí? Siempre hay una razón. No estoy diciendo con eso, hermano, que se pueda justificar lo que una persona hace. Pero muchas veces, antes de juzgar, debe entender, hermano, movido por la misericordia, que hay una historia detrás de lo que usted puede juzgar. Por eso la palabra nos dice, juzguen, pero juzguen con justo juicio. ¿Verdad? A veces les decíamos nosotros a los hermanos de la oficialidad, llegaban nuestras hermanas a servir en la puerta y a veces uno los veía que llegaban afanadas, pues. ¿Sí? Y a veces llegaban tarde y le decía, usted no sirve, siéntese. Entonces, encima de que la hermana venía toda afanada, apresurada, muchas cosas que se habían presentado que no las sabemos. ¿Cierto? Nosotros juzgábamos de afán las cosas. Y de una vez, vaya y siéntese, no sirve hoy. Y le sumábamos a su pesar otro dolor. Y le sumábamos a su culpa otra culpa. Y nosotros quedábamos como los justos jueces. Y por eso nos equivocamos. Y por eso, hermano, nunca se olvide de agradecer el servicio de cada uno de los hermanos. Yo sé que a veces peleamos con los hermanos de los vehículos, de los carros. Porque usted quiere el carro así y él le dice que lo ponga así. Y cuando usted lo pone así, le dice que así no, que de cabeza. ¿Me entiende? Pero ofrecen un servicio, hermano, y quieren hacerlo siempre de buena voluntad y de buena fe y bien. Y aún ellos tienen también problemas. Pero vienen a servirle al Señor. Por eso, hermano, yo no le estoy diciendo con eso que se pueda justificar todo lo que una persona haga. No, no es eso lo que estoy diciendo. Sí, lo que estoy diciendo es que para todo lo que los seres humanos hacen, siempre hay una motivación, hay una historia de esa persona que explica cómo es que llegó a lo que llegó. Sí, porque es bien fácil juzgar, ¿se ha dado cuenta? A veces es bien fácil destruir a una persona. Pero le digo, detrás de cada hay una historia que muchas veces usted no la conoce ni la va a llegar a conocer. Recuerde aquella mujer, hermano, que lloraba y cada vez que iba al templo lloraba, ¿cierto? Y clamaba al Señor porque quería que el Señor le concediese un hijo. Y llegó aquel hombre, un sacerdote, creo, ministro, hermano, y le dijo, mujer, ¿por qué vienes así borracha? Y no era eso lo que pasaba en ella. Ella tenía, hermano, estaba compungido su corazón, estaba lleno de dolor su corazón por la situación que ella estaba viviendo y el otro la estaba juzgando. Es para que vea que los ministros también nos equivocamos, hermanos, como seres humanos. Y eso, hermano, no significa que lo que hizo estuvo bien, le decía, que lo que haya o que haya que pasarlo por alto. Lo que el Señor está tratando de decir es que al momento de juzgar, uno debe saber esas condiciones o circunstancias que la persona vivió. Por eso yo le decía a los hermanos, hermano, qué fácil que es, ¿no? Hermana, se sienta, no sirve, consúltale. ¿Qué pasó? Puede ser que la hermana esté atravesando un momento difícil. O sea, hay que preguntarle, consúltale. ¿Qué pasó, mi hermana? ¿Se siente bien o se sienta ahí? Porque hay una motivación, como dice aquí, hay una historia detrás
de cada cosa. ¿Sí? Le pongo un ejemplo, hermano. Mire, en el libro de Proverbios, la palabra de Dios dice que si a un pobre, bueno, Proverbios habla acerca de lo que es el robo, ¿no? Entonces yo le pregunto, dice, ¿robar está bien o está mal? ¿No saben? ¿Robar está bien o está mal? Bueno, está mal, claro. Obviamente está mal, hermano. Es algo que no se debe hacer. Es uno de los 10 mandamientos que el Señor colocó ahí en el monte Sinaí, cuando Él dijo, no robarás. Dios no quiere que las personas roben, ¿sí? Pero en el libro de Proverbios, como le decía, hay un proverbio, hermano, creo que es el proverbio 29, usted lo busca, que dice que no se juzga con severidad al pobre cuando roba. Amén. Fíjese, no está diciendo que no se le juzgue, sino que dice, no se lo juzgue con severidad a una persona que sea pobre, porque, hermano, pueden haber muchas cosas que estén tras esa acción que cometió. No es que esté bien, ¿verdad? No es que esté bien, pero hay gente que dice, tenía que darle de comer a mis hijos, y no tenía otra opción, no conseguía trabajo. Pero estamos nosotros ahí, crucifíquenlo, porque robó. Pero no conocemos las circunstancias que puede vivir una persona. ¿Me está entendiendo, hermano? No está diciendo que está bien lo que hace, no. La persona que roba lo hace movido por la necesidad, hermano, por la pobreza que está viviendo. Lo que dice Proverbios es que a esa persona no se le juzga con la severidad de aquel hermano que sí tiene y roba. Como dijo alguien por ahí, estos, dijo, hablando acerca de los que ejercen, hermano, en la política, dice, estos roban. A veces no tienen necesidad de robar y roban. Pero hay otros que roban desaforadamente. ¿Sí? Pero mire que Proverbios dice, no los juzguen. No los juzguen tan inmisericordiamente. Porque es una persona que tenía una necesidad. Es que yo tenía una necesidad de comprarme un carro, hermano. No, pues. Aquel que dice, mis hijos estaban muriendo de hambre. Justo juicio. ¿O no? Bueno, el pobre lo hace porque tiene que comer, hermano, porque quizás su familia está necesitada, dice. Tiene un hijo enfermo, hermano, y como que no ve que nadie tiene el corazón para ayudarlo. Porque hay gente que llegó y dijo, a ver, no, mi hijo está enfermo, no, hoy voy a salir a robar. No, hermano. Yo creo que agotó muchas instancias para no llegar a eso. ¿Sí? Creo que algunas personas pueden entenderlo porque han tenido que pasar necesidades muy tremendas, hermano. Que a veces han tenido que robar algo porque su hijo estaba pasando hambre o porque su hijo necesitaba un medicamento. Pero es que hubiera ido a mi casa, dice. No, es que no lo conocía usted. De lo misericordioso que es. El pobre lo hace, le decía, hermano. Ahí. Entonces no le queda más opción, hermano, que tomar de lo ajeno. Aún de esa persona, hermano, dice el mismo proverbio, si es descubierto, tendrá que pagar y restituir lo que robó, claro. Si es descubierto, tiene que pagar, porque de todas maneras robó, con lo cual, hermano, está reafirmando que siempre, hermano, siempre robar es una falta. Eso es claro. Yo no estoy diciendo, hermano, entonces ahorita todo el mundo, pues que no tenga, hágale. No, nos está dando licencia para eso, hermano, pero lo que está
Hermano, lo que está diciendo es que si uno conociera la historia de esa persona, si uno supiese que movió a ese hombre a robar, estamos pues, en el caso de lo hizo por pobreza, por necesidad, por hambre. Si conociéramos esa historia, hermano, ahí es donde el proverbio dice que entonces no seríamos tan severos a la hora de juzgar. ¿Sí o no? Si usted conociera en realidad la historia de personas que han robado, no seríamos tan severos, no seríamos tan duros para juzgar. Porque a veces en su casa hay provisión, en su casa hay abundancia, en su casa tiene de todo. Pero hay personas que no están en la misma condición. Todo, hermano, pero es un versículo, es un proverbio que al menos abre una ventana de misericordia, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo es Dios, hermano, que no descuida nada? ¿Cierto? Por eso me parece tan importante cuando él en el verso 37, antes de empezar, esto dice, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Deben ser misericordiosos, así como el Padre es misericordioso. Amén. Bueno. Pero, le digo, es un proverbio que es una ventanilla de misericordia, diría yo, cuando aquel que hizo lo malo lo hizo. Le digo, no llevado por ambición, por avaricia, por egoísmo, sino que lo hizo como resultado de una necesidad que estaba enfrentando. Por eso, antes de juzgar, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Utilicen un justo juicio. Si ustedes conocen la motivación, si conocen lo que hay detrás de eso. No porque estuvo bien que robara, no, porque a la larga si lo cogieron tendrá que pagar, como el que está en la cárcel porque se robó una gallina. Y el que se ha robado millones anda feliz, almorzando con sus hijos en los mejores restaurantes, con plata que se ha robado. Exactamente, hermano, eso es lo que está diciendo. No juzguen y no seréis juzgados. Es decir, no juzguen injustamente para que a vosotros no los juzguen injustamente. ¿Cómo se siente usted cuando ha sido juzgado injustamente? ¿Qué dice? Qué injusto cómo me trataron. Qué injusto como hermano me sentó. Sí, que fue que llegué una hora tarde, no más. ¿Cierto? Entonces dice, hermano, no juzguen injustamente para que a vosotros no los juzguen injustamente. No juzguen por impulso para que a ti no te juzguen por impulso. No juzgues para dañar la imagen de otro, para que así no te juzguen a ti y dañar tu imagen. No juzguen de manera severa, sin misericordia, porque entonces los van a juzgar de manera severa y sin misericordia a vosotros, a nosotros. En otras palabras, hermanos, lo que tenemos acá es como una aplicación de lo que hemos escuchado en alguna ocasión, que es como una regla de oro, que tratemos a los demás de la misma manera que nosotros quisiésemos que nos tratasen a nosotros, ¿o no? ¿Sí? De igual manera que lo hagamos nosotros a otros. Aquello que no haga, o sea, que hagamos a otros lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Siempre piensa en eso. Por eso le decía al comenzar el servicio, le decía, le da gracias a los hermanos que sirven, a los que están ahorita parados allá pasando sol. ¿Ya les pasaron agua, hermanas? Entonces, hermano, el Señor no está diciendo que no debemos juzgar. No. Porque en Juan dice, juzguen con justo juicio. Nos está invitando a que juzguemos, pero lo hagamos, hermano, con equidad. Lo hagamos con razonamiento, no llevados por el hígado.
¿cierto? ¿Cómo vamos a poder juzgar justamente cuando tenemos una animadversión contra una persona? Por eso dice, no juzguen para que no sean juzgados. Y más, no juzguen injustamente para que ustedes no sean juzgados injustamente. ¿Me está entendiendo, hermano? Nos está invitando, hermano, entonces, que no juzguemos llevados por el odio, no queriendo hundir a la otra persona, sino, hermano, que lo hagamos con ecuanimidad, con sinceridad, en una búsqueda auténtica de querer ayudar. Entonces, no debemos juzgar, pero mal. Como dice Santiago también cuando invita, hermano, a los creyentes a juzgar, pero les dice que deben juzgar no siendo malos jueces, dice Santiago. ¿Sí? No hay que ser malos jueces, sino hay que actuar, como le he dicho, sobre la base de la verdad. No de lo que la gente dice, no sobre la base de lo que la gente piensa, sino sobre la base de lo que se ha verificado. Por eso la palabra siempre dice que no tomes opinión o que no tomes un juicio escuchando una sola versión, una sola parte. Porque a veces dicen, no, que ese hombre, qué injusto que es ese hombre, qué malo que es, que no sé. Y cuando se da cuenta es porque la otra persona tampoco es que ayude. Y a veces es cuando dice, razón, dice. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces ya ha juzgado. Amén. Ahí como dice el pastor, los veo calladitos. Pero ese juzgar, hermano, es que el Señor quiere, ¿sí? O sea, un juzgar justo, libre de una mala actitud. A eso se refiere cuando dice no juzguen y no serán juzgados. Luego dice, hermano, mire, luego dice no condenen y no serán condenados. En esto, hermano, de condenar es cuando las personas catalogan a los otros y les dicen, este es mundano, este es carnal, a este solo le queda el infierno, dice. Y ya, hermano, ya de una vez lo va condenando. Sí, esta es una piedra de tropiezo, dice. Esas etiquetas, hermano, que le ponemos a la gente, lo que estamos haciendo, hermano, es que estamos condenando. ¿Y quiénes somos nosotros para condenar? ¿O usted se cree un juez justo para condenar? ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para condenar? ¿A quién de nosotros el Señor nos invitó a condenar o a exonerar a las personas? ¿A quién de nosotros el Señor nos dijo, mira, tú te vas a encargar de la iglesia de Belén Efrata y los hermanos que van entrando uno por uno los va juzgando? Y usted va mirando a ver quién pasa y quién no pasa el examen, ¿no, hermano? Pero ni él, hermano, que era el Hijo de Dios, se atrevió a condenar a nadie. Por eso, hermano, es que hoy está diciendo, no condenen para que no sean condenados. Usted se acuerda, eso, hermano, usted lo ha leído, lo ha escuchado, hasta lo ha predicado y lo ha escuchado en prédica, lo del rey David, cuando él cometió su pecado de tomar la mujer de Urías, ¿cierto? Si usted recuerda toda esa historia, hermano, y estando con la mujer de Urías, ella quedó esperando. Entonces él dijo, ¿yo ahora qué hago? Para ocultar lo que había pasado, que la mujer de Urías quedó esperando, él mandó a matar a Urías. Y luego tomó por esposa a esta mujer. Entonces dijo, listo, sanado el asunto. Aquí dijo, todo quedó listo, quedó arreglado. Pero no se había dado cuenta, hermano, que cuando todo aparentemente le salía bien, llegó el profeta Natán y le dijo a David, fíjate que había dos hombres, le dijo. Él empezó a contar una historia, ¿no? Y le dice, fíjate que habían dos hombres
¿cierto? Uno tenía muchas ovejas, millares de ovejas, porque era un hombre rico, pero el otro era un hombre pobre que solo tenía una ovejita. Y como solo tenía una oveja, le daba de comer en su plato, le daba de beber en su vaso, porque era la única oveja. Y un día llegó el hombre rico a visitarlo y el rico le dijo, bienvenido. Pues el pobre le dijo, bienvenido, pase adelante, quédate a comer. Pero el rico, en lugar de tomar una de las millares de ovejas que él tenía para dar de comer a su invitado, lo que hace es, va y trae la única oveja de aquel hombre pobre, se la arrebata, se la quita, la mata y la hace, y la asó y se la dio a su invitado. Y cuando David escucha toda esa historia, ¿no? Llega David y dice, qué hombre tan malvado, qué hombre tan perverso, merece ser castigado. Él tendrá que pagar 4 tanto lo que le quitó al hombre pobre. ¿Qué estaba haciendo David ahí? Estaba condenando. Pero resulta que él estaba condenando. Hermano, la sorpresa es que cuando el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Ah, carajo, dijo. ¿Sí? ¿Qué? Lo que estaba haciendo David, hermano. Y el profeta le comentó todo lo que había hecho. ¿Sí? Al condenar al otro, David se condenó a sí mismo. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Cuando nosotros no juzgamos con justo juicio y vamos condenando, no nos damos cuenta que nos estamos condenando también a nosotros mismos, como unos malos jueces. ¿Sí? Por eso, hermanos, nosotros no hemos sido llamados a condenar ni a absolver a nadie, hermano. Nosotros no podemos decir, no, si este hermanito, pues el fuego del infierno lo espera. A veces somos bien duros, hermano. Y a veces hasta somos muy duros con ex hermanos nuestros, personas que ya no caminan, hermano, con nosotros. Y los vamos juzgando, condenando, los traemos para seguirlos condenando y hasta matarlos. Nosotros, hermano, le digo, no podemos condenar a nadie, no hemos sido llamados a eso. A veces, hermano, la gente le pregunta a uno, ¿y usted cree que fulano se va a salvar? ¿Y usted cree que mengano se va a salvar? Uno no es juez, hermano. ¿Entiende? Y uno lo que debe decir, hermano, es que hay algo que es Dios quien lo decide. Sí, hay veces que hermanos o hermanas me comentan cosas, ¿sí? Que algún hermano le dijo, y uno dice, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde juzgaron tan apresuradamente? ¿De dónde emitieron un concepto tan duro? Tan sin misericordia. Luego, hermano, le digo ahí, es Dios el que va a determinar quién se salva y quién se pierde. No usted ni yo. Amén. ¿Verdad? Sí, hermano. Pero esa noticia. Nosotros no podemos estar condenando a nadie, clasificándolo de carnal, de pecador, de mundano, de mentiroso, de hijo del diablo, de cosas que muchas veces ni nos constan. ¿Sí? Y luego, hermano, en tercer lugar dice, perdonen y serán perdonados. Entonces esto se resume en el hecho del perdón, hermano. Uno tiene que tener la voluntad de perdonar. Note, hermano, que él no está diciendo perdonen
perdonen a los que les cae bien, perdonen a los de su familia, sí, perdonen a los más allegados, a los que son bien panas. No, hermano, perdónenlo, pero si es algo abierto, absoluto, perdonar, hermano, es lo que debemos hacer, perdona, y no importar si nos agrada o no nos agrada, porque el Señor lo está diciendo, hermano. No importa si es familiar o no es familiar, si es miembro de la iglesia, si no es miembro de la iglesia, si es creyente o es incrédulo, nuestra responsabilidad es perdonar. Por eso digo yo que es algo que se debe convertir en parte de la cultura de la iglesia. Sí, le volví a leer aquí, hermano, dice, la cultura cristiana no es solo lo que queremos, sino cómo somos, cómo vivimos, lo que creemos cuando nadie nos está mirando. Porque a veces en la calle nos pueden juzgar, o en el trabajo, peor que un incrédulo, peor que un pagano, porque a veces el cristiano es el más vago, a veces el cristiano es el más sindicalista, a veces el cristiano es el que más promueve la rebeldía. Y lo hace en el nombre de Dios, porque dice, y Dios lo bendiga. Piense que con eso, y Dios lo bendiga, con eso remata. Pero no sabe, hermano, que con eso se está condenando. Nuestra responsabilidad es perdonar. Y si ustedes perdonan, dijo el Señor, también serán perdonados. Amén. Entonces, hermano, el resumen de lo que el Señor está enseñando en el versículo 37 está diciendo, no juzguen, no condenen, perdonen. No juzguen, no condenen, perdonen. Repetimos. Bien, los de acá, bien, los de acá. No lo hagamos como clase. Pero que se quede, hermano, no juzguen, ¿cierto? No condenen, perdonen. Eso deberíamos memorizarlo, hermano. Deberíamos guardarlo en nuestro corazón y repetirlo para nosotros mismos. Lo que el Señor pidió, no juzguen, no condenen y perdonen. El versículo 38, hermano, continúa el Señor con su sermón y dice, en el verso 38, por favor. Dad y se os dará. O sea, que igual en el anterior, cuando dijo, si ustedes juzgan, los van a juzgar. ¿Sí? Y aquí dice, dad y se os dará. O sea, igual en el anterior, cuando él dijo, si ustedes juzgan, los van a juzgar. Si ustedes condenan, los van a condenar. Si ustedes no perdonan, no los van a perdonar. ¿Se da cuenta? De igual manera, hoy está diciendo, dad y se os dará. Hermano, es un principio universal. ¿Me comprende? Es un principio que está en la palabra. Si usted quiere recibir, dé. ¿Sí? Así, hermano, funcionará. Así funciona mejor el universo moral de Dios. O sea, digo, son principios establecidos en la palabra que funcionan, que así son. Entonces, hermano, el dar, hermanos, habla de la generosidad, del desprendimiento que nosotros debemos tener de las cosas materiales que damos por diferentes necesidades. Puede ser, hermano, a personas, a causas, a metas, ¿cierto? Porque a veces, hermano, por ejemplo, la iglesia se propone algo, la iglesia quiere hacer algo, pero dice, hermano, pero tenemos que contar con los mismos. Dice, ¿sabe por qué? Porque ellos son los que han aprendido a dar y por eso reciben.
Porque yo le digo que todas las personas que se han comprometido en los diferentes proyectos que hemos tenido, ¿a quién de ellos puede decir que el Señor lo ha dejado sin comer? Entonces, hermano, somos invitados, dice, a dar, y el que da, recibirá. Eso, hermanos, es un principio que en verdad funciona, es una realidad. Cuando usted da, va a recibir. ¿Sí? Todo, hermano, todo el que reparte, el Señor le bendice. Mire, el pastor Paul Yonggi Cho, que es un pastor, tiene una de las iglesias más grandes del mundo, él compartía que ponía la comparación, ¿no?, entre el Mar Muerto y el Jordán. Resulta que el Mar Muerto, hermano, que se encuentra ya en Israel, ¿sí? El Mar Muerto se encuentra, hermano, es un mar que se encuentra bajo el nivel del mar. Mire qué interesante esto, hermano. Y por lo tanto no tiene salida, ¿me entiende? Porque es como, pues está abajo, digamos. Este es el nivel del mar y el mar está abajo de esto. Entonces no tiene salida. Por eso le llaman el Mar Muerto, ¿sí? Y eso le digo que está, hermano, en el territorio de Israel. Y el río Jordán, hermano, que viene desde el norte de Israel, viene con agua dulce. Y llega y su agua cae al Mar Muerto. ¿Sí? Y, hermano, todo el territorio de Israel va a desembocar ahí en el Mar Muerto. Todos los días, todo el día, el río Jordán está, hermano, el río Jordán siempre está colocándole agua al Mar Muerto. Siempre le está, hermano, inyectando agua y agua dulce. Mire qué bonito eso, hermano. Pero el Mar Muerto no tiene salida. Entonces dice el pastor, toma eso como ejemplo y dice, el Mar Muerto solo recibe, pero no da. O sea, bueno, si recibe, se recibe, bueno, ¿y por qué no se llena, no? Es por la evaporación. Pero solo está, hermano, recibiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con el Mar Muerto? Que está muerto. En que no hay vida. Ahí no pueden vivir los peces. No tiene vida. No hay ningún tipo de vida, hermano, porque como no da nada, de la única manera o la razón por la cual el Mar Muerto, le digo, hermano, no se rebasa, es por eso, porque el agua se evapora, pues. ¿Ya? Y cuando el agua se evapora, deja la sal, hermano. Y la sal es tan grande, claro, se evapora, queda la sal, y como la sal es tan grande, es tan densa, que no puede haber vida. Las personas que visitan, dice allá, la densidad de la sal es tan grande, hermano, que cuenta que hay diferentes carteles donde le dicen a la gente, por ejemplo, que la gente no puede clavar en el Mar Muerto. Dice, voy a clavar el Mar Muerto. No, hermano, ¡pam! Se puede partir el cuello por la densidad que tiene. Por eso usted ve que una persona así no sepa nadar, lo rebalsa, ¿sí? O flota, digamos. Así que si usted no sabe nadar, hermano, se puede ir allá al Mar Muerto y se tira y no hay problema. Allá sale. Así sea en el periódico, pero sale. Entonces, hermano, le decía, no es como el agua de un lago del mar. Tiene tanta sal, hermano, que si usted, por ejemplo, se lanza, en eso se va a romper, hermano. Y otra recomendación que le dan a los bañistas, porque hay gente que va a bañarse ahí al Mar Muerto, pero otra recomendación que le dan a los bañistas, le dicen, mire, no abra los ojos cuando se meta eso, porque la sal le puede quemar la retina, ¿cierto? Y los bañistas, hermano, no pueden abrir los ojos por la salinidad que tiene eso, ¿ya? Entonces, le digo, hermano, pero el principio que el pastor señala y dice,
así como el mar, dice, el mar muerto solo recibe, hermano, las 24, mire, las 24 horas del día está el Jordán llevando agua dulce al mar muerto. Y así es, hermano. Hay personas que solamente reciben y reciben y reciben, pero ¿qué dan? Por eso se secan. Como el mar muerto. ¿Sí? Ahí está, hermano. El Jordán entrega agua dulce y agua dulce, pero como el mar muerto no da nada, no da nada, hermano, tiene siglos de estar muerto y por eso no hay vida ahí. Y no la va a haber, hermano. Y eso sucede con cualquier persona que no es generosa, hermano. Por eso el Señor está diciendo, den y se les dará. Amén. Pero eso de que se nos dará, el Señor describe cómo se nos dará. Porque Él dice, bueno, ¿y cómo es que nos van a dar entonces? Si usted ya dio, prepárese para recibir. Y dice, ¿cómo nos van a dar? Dice, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo. ¿Sí? El Señor está, hermano, pensando, ahí en ese momento el Señor piensa cómo es en un mercado, ¿no? Donde se vende y dice, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la harina, ¿no? Se vende harina. Cuando usted va a comprar y dice, bueno, voy a comprar harina, voy a comprar 4 libras, digamos, ¿no? Entonces usted cuando va a comprar, ¿qué es lo primero que usted busca? Que cuando le den una medida buena. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que le pesen y le pesen bien. ¿Cierto? Que es como cuando va a comprar la carne. Pesárame bien, dice. Usted aspira a que la balanza sea justa, ¿o no? No, pues cuando yo estoy del otro lado, no, cuando está del otro lado está mal, hermano. Tiene que tener balanzas justas. ¿Cierto? Entonces, dice, ¿qué es lo que usted está buscando, hermano? Que le den una medida justa, que las balanzas sean exactas, hermano. A eso se refiere cuando dice una medida buena, o sea, una medida que no esté falseada, hermana. Segundo dice, apretada, no es mismo que le llenen los depósitos de harina, solo puesto a que se ha dado cuenta que, por ejemplo, digamos, dicen, no, ya póngamela aquí la harina, ¿cierto? Dice, listo, tome. ¿No? Pero cuando dice apretada, ¿qué es lo que dice? Usted dice, apriete para que alcance más, ¿o no? A eso se refiere. O sea, que la medida no solamente es buena, porque es con una balanza justa, sino que aprieta. Dice, apriete para que alcance más. Eso es cuando dice una que sea apretada. ¿Está entendiendo? Eso es lo que se les dará. Por eso es que a veces dice, hola, me tumbó. ¿Sí o no? Por estas cosas. A veces se da cuenta que usted recoge lo que es de Dios y no le da a Dios. Lo que es de Dios. Y cuando se da cuenta los bolsillos están rotos y por ahí se le fue la plata. Pero el que es generoso, hermano, dice, ¿y cómo se le dará? Dice que se le dará una medida apretada, apelmazada. Entonces, le digo, cuando se apelmaza, cuando la aprieta, ¿qué es lo que hace? Alcanza más. Por eso es que a veces las mujeres son como prácticas en esa que le dice, apriete para que alcance. ¿Cierto? Pero es la misma talega. Pero le alcanzó más. ¿Por qué? Porque la apretó, la apelmazó. Entonces, hermano, como uno sabe que aquello que está apretado lleva más cantidad, pero no solo es una medida buena y apretada, sino que también dice
remecida. ¿Sí? ¿Se da cuenta que cuando usted coge, por ejemplo, un costal, ¿ya? Y ya le colocaron ahí, digamos, por ejemplo, le colocaron, qué sé yo, le dice, venga, llévese unos platanitos, le dice la hermana que tiene su buena finca y entonces regala plátanos. Llévese unos platanitos. Y llega usted y pum, coloca unos plátanos y los plátanos quedan torcidos así, entonces le queda espacio entre los plátanos y solo le alcanzó 10 plátanos. ¿Qué es lo que hace usted? Lo sacude, hermano. Ya me encanta hablar con las hermanas que se han ido al mercado. Lo sacude. ¿Sabe para qué? Para que se acomode. Entonces, eso es remecida. Usted dice, espérese, la muevo para que alcance más. Y ahí alcanza. Eso es lo que se le va a dar. Si usted aprendió ese principio de que el que da va a recibir. ¿Y cómo va a recibir? Medida buena, apretada, remecida para que le alcance más y rebosante hasta el borde. ¿No se alegran eso, no, hermanos? ¿Sabe por qué a veces no nos alegramos? Porque no damos. Y cuando, hermano, ahí queda, dice, y rebosando, no solamente le llenan bien la bolsita, sino que está remecida hasta el borde, sino que ahí es cuando dice, y le ponen vendaje, ¿sí o no? Que es como cuando, ¿se acuerda antes? Ahora, por ejemplo, digamos, uno compra la taleguita de la leche, ¿no? Los que toman leche aún, pues, mano, ¿ya? Los que estamos malos con la lactosa ya no podemos, pero antes, hermano, llegaban y cogían la cantina de la leche, ¿no? Y llegaban y le daban, y le decía el señor, ahí le pongo el vendaje, decía, y sacaba otro y le echaba uno más, con todo y brazo, ¿no? Ahí va, hermano, como dice hermana Sana, con oxiuros, bueno, todo, pero así le pegábamos, ¿no? Y aquí estamos, enfermos algunos. Pero, hermano, le digo, dice, Dios no anda, hermano, con miserias. Con la misma medida con que mides, os volverán a medir. Cuando nosotros somos generosos, el Señor será generoso. ¿Sí? Si nosotros somos generosos para dar a personas necesitadas, para dar a causas nobles, para dar a la obra de Dios, para dar al que necesita, hermano, con la medida que medimos, es decir, mientras más generosos somos, más el Señor nos va a bendecir. ¿Dice usted amén? Amén. Pablo, hermano, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 8, lo dice de otra manera, con otras palabras, pero es lo mismo. Cuando él dice, el que siembra generosamente va a cosechar. ¿Ya? Pero el que siembra escasamente va a recoger. Así lo dijo Pablo. Jesús, hermano, lo dice, con la misma medida que miden, lo van a medir. Generosos y recibirán generosamente. ¿Entendido? Luego, hermano, en el verso 39, el Señor narra una parábola, pero es una parábola bien cortica, hermano, es de un solo versículo, que dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Son dos preguntas. ¿Sí? Esta es la primera. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Qué dice usted? No, ¿verdad? ¿Cómo lo va a guiar, hermano? Si está ciego también. ¿Sí? Es como los ciegos que, hermano, estaban ahí en la cocha, ¿no? ¿Escucharon eso? Estaban ahí en la cocha, hermano, y estaban ahí remando, ¿no? Eran ciegos. Y entonces llegó uno de los ciegos y con uno de los remos se pegó, hermano. Se pegó así el que iba guiándolos, ¿no? Él miraba y iba llevando a una excursión de ciegos. Iba ahí con los remos. Y llegó de pronto con uno de los remos y se pegó, hermano, en los ojos y dijo, hasta aquí llegamos, dijo.
y los ciegos se bajaron. Hermanos, para hacerlo reír un poco, hermano. ¿Cómo lo va a guiar, hermano, si está ciego también? ¿Cierto? Nunca vamos a encontrar que un ciego va guiando a otro ciego. Siempre, hermano, va a haber una persona que lo guíe. Siempre va a haber una persona que lo lleve, hermano. ¿Por qué? Luego viene, hermano, la otra pregunta y dice, ¿no van a caer los dos en el hoyo? Claro que van a caer los dos al hoyo. Porque están ciegos, los dos son ciegos. Por eso la misma palabra dice, hay de aquellos que recurren, dice, a la fuerza del caballo, a Egipto en busca de ayuda. Es como un ciego buscando ayuda en otro ciego. Con esa parábola lo que el Señor quiere enseñar es que debemos ser cuidadosos con quién nos enseña. Cuidadosos a quién tomamos como nuestro maestro. Cuidadosos con el consejo de quién seguimos, hermano. No vaya a ser que usted esté escuchando a un ciego y que el ciego le esté diciendo cómo es el azul del cielo, hermano. Un cielo que nunca ha visto. Y usted tiene, hermano, la palabra más segura, que no es ciega. Pero a veces preferimos acudir al que es ciego. Tenemos que buscar, hermano, a alguien que vea, a alguien que entienda, a alguien que conozca, a alguien que tenga la verdad de Dios, para que nos guíe por el camino correcto, por el camino del bien. Amén. Entonces, hermano, tenemos que ser cuidadosos. No podemos aceptar como nuestro guía a cualquiera que por ahí apareció diciendo que tiene la verdad revelada. Si no vamos a poder discernir, si aún necesitamos que nos guíen, que conoce de la Biblia o que de aquí y de allá, porque tenga cuidado, porque si el que lo está guiando es otro ciego, dice que los dos se van a ir al hoyo. Y en el versículo 40 dice, hermano, ahí la palabra, el discípulo no es superior a su maestro. Y esa es una realidad, ¿no? El maestro es maestro y el discípulo es alguien que está aprendiendo de ese maestro. Por eso siempre será bueno, y lo escuchábamos nosotros del apóstol que decía, Señor, gracias te doy por los humildes porque todavía se les puede enseñar. ¿Cierto? Porque hay maestros y tenemos que estar dispuestos a aprender, hermano. Claro que aquí, hermanos, estamos hablando desde el punto de vista de lo que dice Lucas, ¿no? Porque a veces dicen que el discípulo supera al maestro. Y eso pasa, pero siempre el discípulo supera al maestro, pero aquel discípulo que superó al maestro se convierte en maestro, pero siempre va a tener a alguien por encima de él. Siempre va a tener a alguien que va a saber más que él. ¿Sí? Como aquí el maestro es Jesús, entonces yo le pregunto, ¿quién va a superar a Jesús como maestro? ¿Quién de nosotros va a ser mayor que él? Sin embargo, dice el Señor, aunque el discípulo no es superior a su maestro, todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Qué lindo que es Dios, hermano. Y Él busca siempre en nosotros eso. Él está diciendo, nunca me van a superar, pero sí pueden ser como yo. Y eso es lo que el Señor dijo. Le dijo a sus discípulos, las obras que yo he hecho, ustedes las harán. Y agregó, y mayores que las que yo he hecho, harán. Mayores que las que el maestro hizo, harán. Ahí Jesús está diciendo, hermano, que las obras que Él hizo, nosotros las podemos hacer y aún mayores que las que Él realizó.
No lo vamos a superar a Él como maestro, pero como Él dice, que el que fuere perfeccionado será como el maestro. Entonces Jesús es nuestro maestro, ¿o no? Nuestra meta, hermano, nuestro modelo y nuestra aspiración debe ser como Él es. Si nosotros decimos, es que yo quiero ser como mi abuelita, yo quiero ser como era o como es mi papá, qué bueno, ¿verdad? Si tu abuelita ha sido un ejemplo para ti, si tu papá ha sido un ejemplo para ti, fueron creyentes excepcionales, pero en realidad todos, hermano, humanamente todos, nos vamos a quedar cortos ante Dios. Nuestra meta debe ser como Jesús. ¿Y cómo podemos llegar a ser como Él? Practicando, hermano, lo que Él está diciendo. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? No juzguen. No juzguen, no condenen, perdonen. Eso es lo que Él está diciendo hoy. Y en eso quiere que seamos perfeccionados. Sí, hermano, que amemos a nuestros enemigos, que prestemos sin esperar nada a cambio, hermano. Den, dice, y se les dará. Es decir, practiquen todo esto y podemos ser perfeccionados y aspirar a ser como el Maestro. Pero el versículo 41, hermano, que también está ligado al versículo 42, es otra pregunta que el Señor hace. Y dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Dice el siguiente versículo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Y lo termina de una manera bien dura y dice, hipócritas. Es otra, hermano, le digo otra pregunta que el Señor hace. Dice, no solo, hermano, estas palabras de Jesús, esto ha pasado, hermano, al lenguaje popular, aunque no sean creyentes, y quizá la gente no sabe que esas palabras que dice, ¿cierto? Porque usted escucha, hermano, que la gente en el mundo dice estas cosas, ¿cierto? Y no saben que se están refiriendo a algo de lo que Dios dijo. Como la gente habla, ¿cómo vas a ver la mota en el ojo de tu hermano con la gran viga que tienes en tu ojo? La gente lo dice, hermano, y no sabe que se están refiriendo a algo que está en la palabra de Dios. Pero la enseñanza es clara, hermano, ¿verdad? O sea, si el mismo mundo usa estas palabras, es porque entiende lo que el Señor está tratando de decir. Es como yo voy a señalar a una persona que tiene una mota o una paja, como dice ahí, como una berriznita, ¿cierto? De grama que voló por el aire, de pronto le cayó en el ojo. ¿Cómo lo voy a señalar? Dice, cuando yo tengo una viga en el mío. Es decir, hermano, yo actúo como hipócrita porque estoy señalando a alguien por una cosa que no es nada comparada con la que yo tengo. Volviendo al ejemplo de David, hermano, usted recuerda, David condenó enfáticamente a aquel hombre. ¿Por qué? Porque, hermano, en la historia de Natán había matado a una ovejita, pero David no había matado a una ovejita. David había matado a un ser humano, y no solo a un ser humano, sino que mató a uno de los 30 valientes de David. Cuando usted lee, hermano, en los 30 valientes de David, uno de los valientes de David era Urías. Mire lo complejo de eso, hermano. Entonces, ¿cómo era que criticaba y condenaba la paja que había en el ojo del que supuestamente había matado a la oveja y el que había matado a uno de sus más fieles servidores por quitarle la mujer? No lo veía, no veía él esas cosas. Eso ocurre, hermano, con muchas personas que critican al otro.
lo señalan, es que dice, este es un demonio, que este es un carnal, solo en la carne anda, dice. Y quizá la persona que está diciendo, hermano, es un gran inmoral. Eso es muy típico, hermano. Juzgar a la otra persona. Y no es que seamos un ejemplo nosotros, demostrar. Por eso, hermano, dice en versículo 42, ¿cómo le puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? La pregunta sería, ¿cómo poder ver la paja en el ojo del otro con tremenda viga que está en tu ojo? Qué maravilla, ¿verdad? Que teniendo el gran leño en su ojo, lograba ver, hermano, la mota en el ojo del otro. Por eso hay otra parte de la palabra que dice, porque coláis el mosquito, dice, pero te tragas el camello. ¿Sí? A veces nos pegamos de cosas tan simples, pero las cosas que son en verdad de cuidado, esas sí no las tragamos fácil. Por eso, hermano, le digo ahí, dice el Señor, hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es enderézate tú primero. Y cuando te hayas enderezado, entonces ayuda a tu hermano a que se enderece. Amén. Parte de la cultura de la iglesia, de la que estamos hablando hoy, en esta mañana. Parte de la cultura de que debe ser de la iglesia. Entonces eso es lo que nos hace una iglesia diferente. Eso es lo que nos hace que seamos hermanos diferentes. Eso es lo que hace que las personas puedan decir, esa persona tiene algo especial. Esa persona es diferente. Esa persona es alguien que añade bendición a la vida de los demás. Entonces, hermano, dice, corrígete tú primero, saca primero la viga de tu ojo y cuando la hayas, ya veas bien, entonces, si te quedan deseos, limpia el ojo de tu hermano. ¿Sí? Póngalo así. Usted está, hermano, en medio de un polvero. ¿Cierto? Yo sé que está haciendo calor, ¿verdad? Si está haciendo calor con ustedes, imagínense yo que estoy con saco y todo. Pero ya voy a terminar. Pero está en un polvero, ¿no? Y de pronto se levantó. Y usted empieza a asombrarse, dice, uy, me cayó una paja, dice, en el ojo. ¿Cierto? Y el otro está con tremendo tronco en el ojo. Entonces, ¿qué es lo que haría usted primero? ¿Ah? Primero quitarse uno, hermano, porque ¿cómo con semejante tronco? Ya, para que una vez que se haya quitado el tronco, ven, yo te ayudo, ¿verdad? Para a veces no causar más daño. Yo recuerdo una vez yo estaba así en una ventana y yo cogí con un bisturí, algo así, quise mover y cuando pronto algo me cayó aquí al ojo. Y empezó una molestia en el ojo. Y yo salía a la calle y estaba haciendo un sol como hoy. Y me empezó, hermano, y no podía yo abrir el ojo y todo eso. Y cuando preciso yo tenía cita de odontología. Cuando fui donde el odontólogo le digo, oiga, me está molestando el ojo. Y cuando él llegó, dijo, a ver, miremos, dijo. Y miró y se puso una vaina así. Y dijo, no, pasa que tienes un vidrio que está clavado, dijo, ahí en el ojo. ¿Ya? Y él colocó, hermano, pero con no con un bisturí, pues, que me acaba de dañar, con una pinza, hermano, y extrajo ese vidrio. Era pequeñito. Y en el momento, hermano, que extrajo ese vidrio, claro, yo sentía, hermano, ya sentí yo el alivio, ¿sí? Y eso es así, hermano. Pero si de pronto él hubiese estado ahí con los ojos, como dice el otro, como el ciego, ¿usted se hacía meter esa pinza de un ciego en el ojo? Creo que no.
¿verdad? Entonces, el Señor nos está invitando a vernos primero, hermano. Uno puede decir, a veces, mire, a veces, es que esos jóvenes son carnales, es que ni sé qué, es esto, es aquello. Oiga. No hable tan duro. Yo recuerdo que yo les sabía decir mucho a un hermano, no hables tan duro porque tus hijos van a crecer y vas a tener que enfrentar problemas y de pronto hasta más difíciles. ¿Sí? ¿Cómo vas? Le digo, hermano, ¿cuántas miradas peligrosas tú tienes cada día? Hermano, es fácil criticar a veces. Fácil criticar a veces a un muchacho, a un joven, cuando la persona sabe, hermano, en qué dimensión de pecados anda viviendo uno. ¿Sí? Por eso siempre la preocupación de nuestro pastor son los jóvenes, porque los jóvenes enfrentan muchas luchas, hermano. A veces el papá le dice, te vas al cuarto, ahí te encierras, pero le dejó el celular, ahí le dejó el mundo adentro. Ellos son perseguidos por muchas formas, por muchas partes, hermano. Por eso, digamos, a veces nosotros juzgamos fácil, ¿no? De nuestros hermanos y de los jóvenes. Por eso los jovencitos que se atreven a vencer en medio de la acechanza del mundo, ya, y uno los ve, hermano, en el culto, le da gracias a Dios, porque sabe que es un día más que ellos vencen. Un día más por la misericordia del Señor. Muy cierto, hermano. Porque aquello que las personas más señalan en otros es lo que ellos hacen, hermano. Aquel que solo anda diciendo, tendrán cuidado, dice. Tendrán cuidado con ese, dice. Verán que ese es ladrón. A veces pasa así con los hermanos, verán, ojo, a esa persona que entró. Que a veces somos peores, hermano. Por eso, como siempre, debemos tener en la mente, hermano, no juzguen, no condenen, perdonen. Le decía, hermano, y lo ideal sería que memorizáramos todo eso, todo el sermón, ¿verdad? Y lo pusiésemos en práctica. Porque si no se pueden quedar como principios y que usted se lo aprendió como una lección, pero hay que aprender a vivirlo, hermano. De que no juzguen, de que no condenemos y que perdonemos. Que Dios nos ayude a que sea así. Cerremos nuestros ojos, hermano, y oramos al Señor en esta mañana. Y yo quiero invitarle, hermano, hoy, hermano, para que aquellos que escucharon hoy, recuerden, hermano, esto, que Dios no nos ha llamado a juzgar a nadie, si no hay un justo juicio, en realidad. Porque a veces caemos en las cosas de decir, es que por eso es que no me gusta ir a la iglesia, porque en la iglesia hay tanto hipócrita, hay muchos hipócritas. Venga, hermano, venga usted que usted es santo y nos enseña. Todavía, y como dijo una vez el pastor cuando le dijeron eso, le dijo, venga, hermano, todavía hay espacio para uno más, para un hipócrita más. Porque todos estamos creciendo. Por eso el Señor, hermano, tiene la bondad de hablarnos. Por eso el Señor es bueno. Y nos está diciendo, no juzguen. No juzguen para que ustedes no sean juzgados.
No condenen para que ustedes no sean condenados. Aprendan a perdonar para que estén en paz. De pronto estas palabras ya las ha escuchado usted una y otra vez, pero el Señor nos está diciendo hoy, aprendan a vivirlas. ¿Para qué? Para que esto se convierta en parte de la cultura de esta iglesia. Para que cuando cualquier persona que esté por fuera diga, ese va a tu iglesia, esa persona va a tu iglesia, sí, qué excelente persona que es, qué generoso que es, siempre habla cosas que edifican, nunca habla mal de nadie, nunca se dedica a criticar, siempre es una persona que está buscando cómo crecer y que crezcan los demás. Por eso pienso, hermano, que hoy fue una palabra de Dios para nosotros, porque nada es casual. Tú, hermano, tú y yo necesitamos reconciliarnos con el Señor en estas cosas, porque yo le puedo decir que nosotros fallamos y fallamos diariamente. Muy fácil el mundo nos envuelve en esto. Muy fácil el mundo nos envuelve en volvernos criticones, en volvernos jueces y misericordes, en condenar sin escuchar, en tomar conceptos escuchando solo una parte de la historia. Por eso necesitamos pedirle perdón a Dios. Por eso dile, Señor, perdóneme. Porque muchas veces, Señor, he juzgado y he juzgado mal. Y ni siquiera he pedido perdón. Porque muchas veces he condenado, Señor. Y esa condena ha causado tanto daño. No solo en mi vida, sino en la vida de aquella persona que condené. Por favor, Señor, que mi léxico, que mi lenguaje sea diferente. Que mi lenguaje sea un lenguaje que edifique, que no dañe. Que las cosas que pueda hacer, Señor, sean cosas para ayudar, no para dañar. Lo que Jesús enseñó fue, hermano, no juzgues, no condenes, perdonen. Y si a usted le cuesta, hermano, esas tres cosas, venga hoy, hermano, al Señor, pídale perdón, que solo Él puede dar. Pero es que si yo paso adelante a decir que yo juzgo y condeno, hermano, no le importe. ¿Sabe por qué muchas veces el pastor nos pide, hermano, pasen, dice, al altar? Porque es pasar y ofrecer el sacrificio. Como aquella persona que llevaba la oveja y la presentaba delante del sacerdote. Esta es la ofrenda por mi pecado. Eso, hermano, es exponer la carne. Porque a nadie más le importa sino a usted. Porque el que se va a condenar o a salvar es usted. Y si necesita reconciliarse con Dios, yo quiero animarle, hermano, para que no deje pasar esta oportunidad donde Dios lo está llamando. Y le podamos decir, Padre, perdónanos. Porque sé que muchas veces me he prestado para criticar. Porque sé que muchas veces he juzgado. Y porque me cuesta perdonar. Por favor, cambia mi corazón. Haz de mí una nueva persona. Una persona sensible a tu voz. Padre, no quiero ser de aquellos que piensan que ya lo saben todo. Siempre necesitaré añadir a mi vida sabiduría, paz, reconciliación y perdón.
y todo está en ti, Señor. Misericordia es la que clamo a ti, por la cual estoy aquí. Misericordia es la que clamo a ti, la que me hace estar junto a ti. Misericordia es la que clamo a ti, por la cual estoy aquí. Misericordia es la que clamo a ti, la que me hace estar junto a ti. Y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor. En algo de lo que había escrito aquí, hermanos, dice: todos amamos a Cristo y servimos a su iglesia, pero toda iglesia desarrolla una cultura y vale la pena preguntarnos si la nuestra refleja plenamente el corazón de Jesús. Por eso pregúntese siempre si lo que usted piensa o haría o diría es lo que el Señor piensa, haría o diría. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. No se olviden, Colombia ora. Es un propósito de todas las iglesias a nivel de Colombia. Hasta el 30 de mayo, todas las iglesias cristianas están orando por este país. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Esta batalla ya no aguanto esta angustia y yo siento desmayar. Yo me siento perdido en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. ¿Cuánto lo declaran? Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú
siento desmayar, yo me siento perdido en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Por encima de la tormenta, por encima de mi soledad, aunque el diablo no quiera, aunque el diablo no quiera, aunque el diablo no quiera, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Por encima de la prueba, por encima de la tormenta, por encima de mi soledad, aunque el diablo no quiera, aunque el diablo no quiera, aunque el diablo no quiera, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Si Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Aunque el diablo no quiera, aunque el diablo no quiera, yo venceré, yo venceré. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. Yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Dile al Señor, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir. Levanta tu voz y cántalo fuerte. Yo venceré, caminaré, créelo, 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 porque Él está aquí. Tú me das la fuerza para seguir peleando.